El último café de este día miércoles y vamos a hablar de un tema que conmocionó al mundo, pero que tiene réplicas también, por supuesto, aquí en nuestro país y nos hace repensar. Es el tema de la discriminación. Sí, el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, que ha despertado nuevamente ese tema, que no es que había desaparecido, sino al contrario, tiene una larga historia, sobre todo en Estados Unidos, el racismo, la discriminación, y ahora ha vuelto a hablarse a partir de la muerte de este hombre. Sí, nosotros lo vemos como muy lejano. Bueno, esta historia es absolutamente distinta e histórica en Estados Unidos, el racismo con los afroamericanos, pero que en nuestro país, en distintos modos, modalidades, también está presente desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a reflexionar, vamos a conversar sobre este tema y tenemos dos invitados, como en cada último café. Por un lado, al doctor Lucas Lecur, que es presidente de Exumec Derechos Humanos. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, doctor, por atendernos. Y a Fernando Oviedo, que es docente y también ha investigado, le interesa mucho el tema de los derechos humanos y por eso nos interesa también conocer su opinión. Fernando, un placer. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Allí vamos a mejorar un poco el audio de Fernanda. Sí, te escuchamos muy bajito, Fernanda, por ahí. Si podés acercar el micro o ya lo vamos a estar mejorando. Comenzar con Lucas. Este tema, cómo ha despertado a nivel mundial, lo que decíamos, el asesinato de George Floyd, pero cómo no es ajeno el racismo, la discriminación, tampoco en nuestro país, ¿no? No, por supuesto. Esto es un fenómeno mundial. En la Argentina la discriminación quizás no es exclusivamente hacia la población negra, que es una población bastante baja en la Argentina, pero sí es respecto de otras poblaciones o otros sectores invisibilizados, como pueden ser los pueblos originarios, o aquellas personas que pertenecen a los sectores más populares de la Argentina, a las clases más bajas, que son permanentemente discriminados y atacados de la misma forma que ha sido atacado este hombre en Estados Unidos, George Floyd, como sucede a diario en varios barrios de nuestro país. Y quizás la noticia más llamativa que tenemos en último momento es lo que sucede con la comunidad QOM en el Chaco, un caso muy similar de un ataque de tortura de las mismas características que este caso, que por suerte acá no tenemos que lamentar una muerte, pero son hechos que suceden a diario en nuestro país, en todo el territorio. No hay ningún sector de la Argentina que se vea excluido de esto, al punto tal de que hemos sido condenados en numerosas oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos de discriminación y de tortura, o de gatillo fácil también. Y el último caso que la Corte Interamericana condenó a la Argentina justamente tiene que ver con un hecho de gatillo fácil ocurrido en una comisaría de Buenos Aires en los años 90 contra un afroamericano que vivía en la Argentina y que también fue detenido arbitrariamente y fue torturado hasta su muerte en una comisaría de Buenos Aires. Así que esto es un fenómeno, como les digo, mundial, y que la Argentina no es ajena a este fenómeno. Fernanda, te damos la bienvenida. ¿Por qué te parece que nos cuesta tanto empatizar con el otro? No te digo sentirnos iguales, porque tenemos nuestras diferencias, pero aceptarnos con esas diferencias. Yo creo que en el fondo de esta cuestión hay dos temas centrales que se ponen en la balanza, que tienen que ver con las condiciones de desigualdad social de ciertos sectores de la sociedad. Y en nuestro país el racismo, como bien decían, está asociado a esos factores, ¿no? Lo vemos y se ha agudizado en este contexto de pandemia respecto, por ejemplo, del trato que las fuerzas de seguridad tienen para con aquellos sectores más privilegiados, de clases medias altas, y no es el mismo que se tiene en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. De hecho, estos casos que recién mencionaban, el de los delitos cometidos contra esta comunidad QOM, el caso de Espinosa en Tucumán, en la frontera con Catamarca, que también estuvo una semana desaparecido y luego apareció asesinado en manos de las fuerzas de seguridad, o el caso inclusive de una mujer en la provincia de San Luis que violó la cuarentena, fue detenida y apareció ahorcada en una celda de una comisaría, que fue más silenciado. Inclusive ese caso no tuvo tanta repercusión a nivel nacional, pero tienen que ver con una situación de
de racismo asociada a una cuestión de clase, ¿no? Los sectores más vulnerables siempre están más expuestos a la violencia en el caso de las fuerzas de seguridad, pero es un correlato de lo que ocurre en la sociedad en su conjunto. Entonces nos tenemos que reflexionar y creo que el disparador quizás de lo que significa el contexto mundial nos tiene que llevar a pensar cómo operan esas categorías de desigualdad, de discriminación racial en nuestra sociedad, porque muchas veces, y lo vimos en estos días, inclusive cada uno en las redes, en nuestras redes personales, en nuestros contactos, en los cuales seguimos, que muy livianamente toman el caso de Estados Unidos, pero cuesta visibilizar lo que ocurre en nuestra sociedad y empatizar, como decías bien vos, con estos casos de desigualdad extrema a los cuales están expuestos a su vez por los aparatos y los dispositivos del Estado que aún tienen matrices represivas heredadas y que no revisan esas matrices de formación. Eso seguro que es así. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis y le traslado la pregunta a Lucas. Más allá de la fuerza y el abuso de poder, los gatillos fácil, siempre cargando contra las clases más desprotegidas, sí, en caso de las fuerzas represivas, pero también tenemos en el interior de nuestra sociedad una mirada distinta hacia el extranjero, eso menospreciar el que viene de afuera, el boliviano, el paraguayo, sí, el venezolano, en este caso al trabajo, y también ni que hablar con las minorías, con los trans, con aquellos que tengan alguna situación que estén viviendo en esta comunidad minoritaria. Pero hay una mirada también dentro de la sociedad, más allá de las fuerzas represivas, que también tienen una mirada de discriminación. Sí, es un poco lo que decía Fernanda, que hay dentro de las fuerzas represivas hay un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Tenemos una sociedad muy discriminadora, muy xenófoba, le tenemos miedo al extranjero, pero no le tenemos miedo a cualquier extranjero, porque no hay ninguna discriminación respecto al extranjero europeo, por ejemplo. Pero sí lo hay, y muy fuerte, con aquel extranjero que viene de los países limítrofes argentinos, que se cree de que viene a ocupar nuestro lugar en un hospital o que viene a ocupar nuestro lugar en una escuela, en una universidad, y por más que los datos estadísticos den de que vienen a trabajar, vienen a aportar a la sociedad argentina, de que no hay una ocupación en los hospitales públicos, no hay una ocupación importante por parte de los extranjeros en las universidades públicas, ese discurso se instala tan fuertemente en la sociedad que lo reflejan luego las fuerzas represivas con estos actos de desprecio a estas personas que terminan justamente en estos hechos de violencia institucional que hacíamos mención, y otros más que están invisibilizados y que no conocemos. Nosotros, desgraciadamente, en esta pandemia hemos visto muy claramente cuál ha sido el accionar de la policía sin demasiados controles, porque nos ha impedido poder tener una mirada más cercana a lo que está sucediendo, debido a que los tribunales están cerrados y que las denuncias tienen que ser por teléfono o vía mail, y entonces hay ciertos sectores de la población que no tienen posibilidad de llegar y manifestar lo que están viviendo, y los sectores y los barrios más humildes de nuestra sociedad están siendo absolutamente perseguidos en esta pandemia. O sea, son los que sufren las mayores consecuencias del COVID-19 y a la vez sufren las mayores consecuencias o la mayor represión por parte de la policía, que no es lo mismo que sucede en otros barrios donde también a veces se vulnera el aislamiento social y sin embargo el trato es totalmente distinto. Sí, eso lo hemos manifestado, ¿no? Esa situación, mucho más fácil tomar medidas con un barrio vulnerable, con una villa, que con algunos otros barrios, establecimientos, ¿no? Sí, como en todo, sí, social. Y se nota mucho esa diferencia. Fernanda, vuelvo a vos y también Lucas, por supuesto que podemos conversar sobre el tema. ¿Qué pasa con la ley de discriminación que está vigente? Que es ante cualquier tipo de discriminación de raza, de religión, de sexualidad. ¿Qué está pasando con esa ley en nuestro país? Yo creo que más allá de una ley puntual en sí, lo que tenemos que ver es cómo articulamos un conjunto de leyes que deben garantizar el acceso a derechos por parte de la totalidad de nuestra ciudadanía y que está estipulado en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución de puertas abiertas que garantiza la vigencia de derechos de todo habitante que pisa el suelo argentino, ¿no? Entonces, lo que tenemos que revisar es la articulación de ese entramado legislativo con la ejecución de políticas públicas, ¿no? Que sean transversales, no solo hablemos de
en este caso de las fuerzas de seguridad, sino de todo el entramado del Estado que tiene que estar al servicio de una gestión que garantice el ejercicio de derechos, ¿no? Por eso ahora desde distintos observatorios, organizaciones, se está poniendo el foco en lo que significa la violencia institucional, que quizás es más visibilizada en las fuerzas de seguridad, pero sí se cometen hechos de violencia institucional en todos los estamentos del Estado. Entonces, por ahí de nada sirve tener un marco legislativo si no garantizamos el cumplimiento de esas leyes. Y para eso hace falta formación, hace falta formar a los agentes con una perspectiva de derechos, hace falta formar a cada uno de los que están en la primera línea de atención y de contacto con la ciudadanía, ¿no? Porque si no, de nada sirve tener un marco legislativo si nosotros no construimos este otro polo de la formación que tiene que ver con lograr una sociedad más inclusiva desde sus bases, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajar y que inclusive es la punta de lanza para poder revisar esos sentidos comunes que bien decía Lucas recién, que se instalan en los discursos y que se construyen a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las charlas cotidianas que tenemos nosotros como sociedad. Pero bueno, es necesario revisar también eso para que no seamos nosotros como sociedad quienes terminamos legitimando el accionar violento de las instituciones por parte de un sector o hacia un sector de la sociedad y no así hacia otro. Lucas, yo creo en la política como una herramienta de cambio, como una herramienta para los cambios de la sociedad. Tiene que haber una fuerte decisión política para trabajar al respecto, ¿no? Sí, por supuesto. No alcanza con una reforma legislativa. En lo que tiene que ver a migrantes, tenemos una de las mejores leyes del mundo que reconoce derechos humanos a los migrantes y, sin embargo, es uno de los sectores más discriminados de la sociedad argentina. Y esto demuestra de que no basta con la sanción de una norma o la modificación de una norma, sino que es necesario que detrás de eso haya una política clara, pública, en reconocimiento de este derecho, que esa política llegue a todos los sectores, que en las escuelas se enseñe, que en los medios de comunicación enseñen, que en la formación de las fuerzas de seguridad estén estas políticas, que en los hospitales la gente sepa que tiene la obligación de atender a un migrante, por ejemplo. Este tipo de cosas a nosotros nos llama mucho la atención cuando vamos a algunos sectores del Estado donde consideran de que si no está nacionalizado a una persona extranjera, no puede tener acceso, por ejemplo, a la educación o a la salud. Y es algo que está reconocido hace ya más de 15 años en la Argentina y, sin embargo, todavía seguimos discutiendo esto. Y esto tiene que ver justamente con esta mirada xenófoba que tenemos muchos argentinos y argentinas, tiene que ver con esos prejuicios a los que hacía recién mención Fernanda, de que repiten los medios, que repiten las redes sociales, que repetimos nosotros a veces en nuestros grupos de amigos o en nuestra familia, livianamente, sin saber de que las consecuencias que eso tiene para ciertos sectores. Sí, estaba pensando, estamos haciendo referencia a hechos discriminatorios como a mayor escala, pero día a día la cantidad de hechos discriminatorios que hay alrededor nuestro. Estaba pensando en esta cuarentena, por ejemplo, con los trabajadores de la salud, lo que se ha vivido y lo que se sigue viviendo. También pequeñas amenazas, repudios a gente que está haciendo tanto por todos nosotros. Hasta en eso digo, qué difícil que es controlarnos, ¿no? Porque hay muchos casos además que se repiten. Preocupa ya, no es un caso aislado, sino que lamentablemente todos los días tenemos que ver hechos discriminatorios así, más cotidianos también. Quizás, Mercedes, lo más difícil es desnaturalizar esos hechos que son violentos, esos prejuicios enquistados que tenemos, desnaturalizarlos en el contexto de la charla cotidiana, ¿no? Como mujeres, por ejemplo, lo traslado a otro ámbito. Como mujeres ya no nos reímos de ciertos chistes machistas, ya nos cuesta pasar por alto algunas acotaciones. Bueno, hubo y hay toda una lucha en el medio que nos lleva a cada día ganar más espacio en esa reflexión. En temas que tienen que ver con el odio racial, con el odio de clase, creo que tenemos una deuda pendiente al respecto. Sí. Y de revisar con responsabilidad en todos los niveles de nuestra sociedad qué es lo que estamos haciendo y qué estamos construyendo nosotros. Es cierto. Lucas, estabas por decir algo. Sí,
Justamente lo que decía Fernanda me parece muy interesante, ver cómo la lucha de las mujeres se logró instalar en la sociedad cuando parecía imposible. Yo creo que lo mismo se puede hacer, esa misma lucha se tiene que hacer en realidad con este odio racial que existe contra las minorías, y tiene que partir de allí, de ya no reírnos más de esos chistes racistas, ya no aceptar más que alguien haga un comentario racista en algún ámbito, ya sea en una red social o en algún ámbito familiar, y entender que de a poco eso que pensamos que no generaba ninguna consecuencia termina en estas consecuencias que vemos ahora en la televisión, que pareciera que hubiese sido la primera vez que sucede un caso como esto, y no es, y aunque pareciera que solamente sucede en Estados Unidos, y no es así. Lo vemos a diario en nuestros lugares, en nuestras provincias, y eso me parece que es lo importante, lo que tenemos que empezar a trabajar y lograr, como hicieron las mujeres, de instalar esta temática y lograr una modificación cultural en la sociedad argentina. Creo que tenemos que hacerlo también con estos otros fenómenos. El tema de no dejar un hecho aislado para analizarlo y para estudiarlo. ¿A qué voy? El tema del Chaco es un hecho. Sí, se produjo. Importante. No es un hecho aislado. Hay que estudiarlo en toda una situación. Hay una institución detrás, hay sociedades detrás. Y eso me parece también para destacarlo, porque si no estamos trabajando sobre un episodio y por ahí se pierde de vista que es una situación mucho más grave, que hay instituciones detrás, que hay ciertas ideologías detrás, que hay ciertas sociedades detrás que se están avalando o que estos hechos están siendo producidos como una consecuencia también de todo el contexto que se vive, ¿no? Sí, no sé si iba. Sí, Fernanda. No, también me parece interesante en este contexto de pandemia en el cual registramos un avance de políticas de militarización o de vigilancia según el país y la zona en la que estemos, poner foco en esta situación porque nuestras fuerzas de seguridad arrastran un perfil represivo que no fue revisado en un contexto democrático. Sí sucedió con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas que atravesaron otro proceso de democratización. Entonces, poner el foco en estas cuestiones para evitar que a futuro no sabemos cuánto se va a extender este contexto de aislamiento, y por más que haya flexibilizaciones, entendemos que hasta que no haya otra novedad respecto de la pandemia, vamos a estar muy monitoreados. Entonces, como sociedad debemos seguir de cerca, no dejar pasar por alto, y debemos exigir políticas que democraticen a las fuerzas de seguridad y a todo el entramado del Estado cuando se pone al servicio de la comunidad, ¿no? Para que estas cosas no sucedan y que no sean moneda corriente. Como docente, Fernanda, me quedo un ratito más con vos. Como docente, me parece que también es un rol importante, ¿no? El que tenemos los docentes con los alumnos de chiquititos, como mostrar también esta realidad, hablar de estos temas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque aparte el tema de la discriminación racial y de clase atraviesa todos los estamentos, aun cuando damos clases en los contextos o en contextos más vulnerables, también nos pasa que en la misma comunidad sufre hechos de discriminación, ¿no? Entre sí. Entonces, poder trabajar sobre ese discurso es fundamental. Bueno, vos también sos profe de lengua, yo soy profe de lengua y literatura, y creo que desde la palabra podemos hacer mucho para transformar nuestra realidad, podemos hacer mucho para compartir reflexiones que sean disparadores para generar ese cambio que estamos necesitando, ¿no? Lucas, hacen falta respuestas contundentes también, porque más allá de estas situaciones, no solamente alguna expresión, que son oportunas, que está bien que así sea, pero también demostrar respuestas contundentes ante estos hechos. Sí, por supuesto. Es importante que esa respuesta venga de las máximas autoridades siempre. Creo que hubo una respuesta lenta por parte del Poder Ejecutivo Nacional y de parte del Poder Ejecutivo Provincial, y es lo que sucede casi siempre en todos estos casos. Están viendo qué reacción tiene el caso en la sociedad para ver cómo reaccionan ellos. Y me parece que no tenemos que medirlo según cómo reacciona la sociedad para decir cómo respondemos después nosotros, sino que tiene que haber un repudio inmediato a estos casos. Todavía no ha habido un repudio a los casos anteriores que hacía mención Fernanda, como el
caso de San Luis o el caso de Tucumán. Y estos casos no pueden suceder en democracia o no se pueden tolerar en democracia, y menos lo pueden tolerar las autoridades, las principales autoridades de nuestro país, de las provincias, de los municipios. Tienen que ser ellos los primeros en salir adelante y decir basta, para que también haya una respuesta con respecto a las otras instituciones a las que hacíamos mención, porque si hay una tolerancia por parte del poder político, también la va a haber por parte del poder judicial, y estos casos quedarán en impunidad. Es así. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias por ayudarnos a charlar sobre este tema que, como lo decíamos al comienzo, quizás ha surgido ahora a partir de la muerte de este afroamericano, pero no deberíamos olvidarnos nunca de estos temas, ¿eh? Y no, como vos decías también, Lucas, esto no ocurre en Estados Unidos, ocurre en el mundo entero, y acá en Argentina está más vigente, lamentablemente, que nunca este tema. Y tiene que ser una lucha diaria, una lucha de todos. Así que muchísimas gracias, a Lucas, muchísimas gracias a Fernanda por formar parte de este último café de Telediario Federal. Abrazo a ambos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego.